Hola estimados estudiantes de octavo grado, hoy vamos a aprender el concepto formal de función de primer grado. Para eso vamos a iniciar resolviendo el siguiente problema, al cual le voy a dar lectura en este momento. Todo mundo, ¿verdad? Con su guía en este momento, ¿verdad? Y con este problema ya copiado en su cuaderno. Y que todos, ¿verdad? Me vayan siguiendo la lectura. Empecemos. Un ciclista parte de un punto que se encuentra a 10 metros de su casa y se aleja 3 metros cada segundo. Si Y es la distancia que se encuentra de su casa después de X segundos, complete la siguiente tabla. Bien, entonces, aquí hay dos cosas que analizar. Primero, que hay dos variables, la variable y la variable x. La variable y me va a representar la distancia del ciclista, ¿verdad? La distancia actual que él se encuentra de donde está actualmente hasta su casa. Eso me va a representar y. Y x me va a representar cada segundo, ¿verdad? Que vaya pasando a medida que él vaya avanzando, cada segundo que vaya pasando, él se va a ir alejando. Entonces X me va a representar esos segundos que vayan transcurriendo. Bien, entonces, para completar la tabla, vamos a analizar lo siguiente. Inicialmente, el ciclista estaba a 10 metros de su casa. O sea que cuando él aún no había empezado a pedalear, no había salido, entonces él ya estaba a 10 metros de su casa. Entonces quiere decir que antes de que pasara el primer segundo, él estaba a 10 metros de su casa. O sea, como X me representa los segundos, entonces al no haber pasado ningún segundo, o sea, 0 segundos, él ya estaba ya a 10 metros de su casa. Recuerden que Y me va a representar la distancia. O sea, todos estos números que están acá, 0, 1, 2, 3, hasta el 8, todo ese grupo de números, ¿verdad? Está representado por la variable X. 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos y así sucesivamente. Y Y me va a representar todas aquellas cantidades, ¿verdad? Todas aquellas distancias que están desde la casa del ciclista hasta donde está él actualmente. Entonces, al no haber pasado ningún segundo, él ya estaba a 10 metros de su casa. Ahora, al pasar un segundo, ¿a qué distancia él está ahora de su casa? Bueno, analicemos esto de nuevo. Dice que él se aleja 3 metros cada segundo. Entonces, si él ya estaba a 10 metros y cada segundo avanza 3 metros, quiere decir entonces que vamos a sumar 10 más 3. Ahora él se encuentra a 13 metros de su casa. Y al pasar otro segundo, al haber pasado ya 2 segundos, ¿a qué distancia se va a encontrar ahora de su casa? Se va a encontrar a 16 metros. Y al pasar otro segundo, se va a encontrar ahora a 19. O sea que lo que vamos a ir haciendo es sumando 3 segundos. 19, 22, 25, 28, 31. Y al pasar 8 segundos, él ya se encuentra a 34 metros de su casa. Y con eso ya solucionamos el inciso A, que era completar la tabla. Bien, ahora, con apoyo de esta tabla, vamos a resolver ahora el inciso B. El inciso B nos dice lo siguiente. Determine la función que representa la correspondencia entre los valores de X y Y. O sea que lo que vamos a hacer nosotros es descubrir o inventar una función a la cual nosotros le metamos cualquier valor de X y esa función nos saque el valor de Y, o sea, la distancia que se encuentra ahora actualmente de su casa. Bien, entonces, observemos lo siguiente. Recuerden que Y
me representa la distancia que él se encuentra en su casa. Entonces, esta distancia va a ser igual a qué cosa. Bueno, como el ciclista avanza 3 metros cada segundo, 3 metros cada segundo, entonces al pasar un segundo él ha avanzado 3 metros, al pasar 2 segundos ya él ha avanzado otros 3 metros más, entonces ha avanzado en total 6 metros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta función se puede expresar así, como 3 por cada segundo que vaya pasando, 3 por x. Y recordemos que inicialmente él estaba a 10 metros de su casa, entonces quiere decir que a esta multiplicación hay que sumarle 10. Y entonces esa sería la función que nos va a representar la correspondencia entre los valores de x y de y. Y podemos comprobarlo. ¿Qué sucede al pasar un segundo? Según la tabla, él va a estar a 13 metros de su casa. Entonces veamos si eso es verdad. Entonces vamos a multiplicar 3 por x, pero x en este caso tiene un valor de 1. Y a esta multiplicación después le sumamos 10. 3 por 1 ya sabemos que es 3. A ese resultado le sumamos el 10 que está acá. En consecuencia, esto va a ser 13. Entonces observemos que nuestra función, ¿verdad?, es esta. 3x más 10. Comprobémoslo con otro número. Al pasar 2 segundos, ¿a qué distancia va a estar el ciclista de su casa? O sea, la función es 3x más 10. Entonces, pero ahora la x nos va a representar ¿qué segundo? El número 2. Entonces sería 3 por 2. Y a este resultado sumarle 10. 3 por 2, 6. 6 más 10, 16. Y en la tabla aparece que al pasar 2 segundos, él está ahora a una distancia de 16 metros de su casa. Ya, entonces, la función nos sirve para representar de manera general cualquier valor de y. Bien, ahora vamos a una conclusión. Después de que ustedes lean la conclusión, ¿verdad?, que aparece en la guía, y después de haber analizado todo ese ejercicio, se van a dar cuenta entonces de que en una función existen dos grupos. El grupo de las x, que se conoce como variable, independiente. Independiente porque no depende de ningún valor. Ya esos valores ya están, que son los que ya conocemos, los segundos que van pasando. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, son datos que ya tenemos. Y y, el grupo de las cantidades, ¿verdad? Este grupo de cantidades, y, se le conoce como variable dependiente. ¿Por qué variable dependiente? Porque y depende del valor que tenga x. Regresemos a la tabla. Bien, y depende del valor de x, por eso se llama variable dependiente. ¿Qué sucede si x vale 4? Entonces y va a valer 22. Entonces quiere decir que este valor depende del de x. O sea que si x cambia, entonces y también va a cambiar. Si x vale 5, y va a valer 25. Si y vale 6, si x vale 6, y va a valer 28. Y así sucesivamente. Si x cambia, entonces y también va a cambiar. Entonces el valor de y va a depender del valor que tenga x. Y es por eso que y se le conoce como variable dependiente y a x variable independiente. Bien, todas las funciones lineales, cualquier función lineal o función de primer grado, se representa de esta manera.
y va a ser igual a bx más c, donde b me representa el número que multiplica a la variable independiente y la cantidad que se está sumando. Todas las funciones de primer grado van a tener esta forma. A continuación, luego de la conclusión, en la guía aparece un ejercicio que van a resolver ustedes de manera individual y que me van a entregar en la fecha estipulada en la guía.